una sola mirada. Eso fue todo lo que necesitó Jesús para destrozar el espíritu de su discípulo más apasionado, Pedro, y hacerlo llorar como un niño después de que lo negara 3 veces. Pero lo que casi nadie entiende es lo que había detrás de esa mirada. Y más increíble aún, son las palabras que Jesús resucitado le dijo después. Esas palabras no solo sanaron su corazón, sino que definieron su destino para siempre. Esta es la historia de cómo el peor fracaso de un hombre se convirtió en su más grande misión. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo el momento más oscuro de Pedro se convirtió en el llamado que cambió el mundo. Para entender qué tan duro fue el golpe, primero tienes que ver desde qué altura cayó. Y Simón, a quien Jesús apodó Pedro, la roca, estaba volando altísimo. Él no era un seguidor más en la multitud. Era parte del círculo íntimo de Jesús, uno de los 3 junto a Santiago y Juan que vieron los momentos más alucinantes de su ministerio. Vio a Jesús transfigurarse, brillando con una gloria divina. Vio a una niña resucitar de entre los muertos. Pedro era el impulsivo, el que hablaba primero y pensaba después, el que siempre estaba listo para la acción. Su fe, aunque a veces un poco loca, era real. Fue Pedro quien, en un arranque de confianza, saltó de una barca en medio de una tormenta para caminar sobre el agua hacia Jesús, y aunque dudó y empezó a hundirse, tuvo el valor de gritar: «Señor, sálvame». Fue Pedro quien, cuando muchos se escandalizaron por las enseñanzas de Jesús y lo abandonaron, se plantó y dijo: «¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Y lo más importante, fue Pedro quien tuvo la revelación que se convertiría en el pilar de la fe cristiana. Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Y ustedes, quién dicen que soy?». El silencio fue roto por la voz de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le dijo que esa idea no venía de él, sino de Dios mismo. Sobre esa confesión, sobre esa roca, Jesús prometió construir su iglesia y le entregó a Pedro las llaves del reino. Con ese currículum, ¿quién dudaría de su lealtad? Desde luego, Pedro no. Estaba tan seguro de sí mismo como grande era su amor por Jesús. Y esa misma seguridad fue la que preparó el escenario para la mayor humillación de su vida. La escena, la última cena. El ambiente está cargado. Jesús empieza a lavarles los pies a sus discípulos, un gesto de humildad total que choca con la idea que todos tenían de un Mesías poderoso. Pedro, siendo Pedro, se niega de plano. «¿Tú, lavarme los pies a mí?». Solo acepta cuando Jesús le dice que, si no, no tendrá nada que ver con él. Entonces, en su estilo exagerado, pide que le laven no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Poco después, todo se pone más oscuro. Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Y luego, le dice algo directamente a Pedro que debió helarle la sangre: «Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a todos ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos». La respuesta de Pedro es inmediata y apasionada: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte». No duda ni un segundo, él de verdad moriría por Jesús. Pero Jesús, que conoce el corazón humano mejor que nadie, le responde con una profecía precisa y aterradora: «Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Imagina la incredulidad de Pedro. ¿Él negar a Jesús? Imposible. Seguro pensó que su maestro estaba equivocado. Pero esa promesa, hecha con tanta seguridad, estaba a punto de hacerse añicos. La noche avanza. Se van al huerto de Getsemaní. La angustia de Jesús es tan brutal que suda gotas de sangre. Le pide a su círculo íntimo, Pedro, Santiago y Juan, que se queden despiertos y oren con él. Pero el cansancio les gana. 3 veces los encuentra dormidos. El mismo hombre que prometió morir por él no pudo quedarse despierto ni una hora. De repente, el silencio se rompe. Una turba armada, liderada por Judas, uno de los 12, llega para arrestar a Jesús. La impulsividad de Pedro explota. Saca su espada y le corta la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es un acto de lealtad, pero totalmente equivocado. Jesús lo detiene, sana al hombre y le da una última lección. Jesús es arrestado. Todos los discípulos entran en pánico y huyen. Todos, menos 2, uno anónimo y Pedro, que lo sigue de lejos. Esa distancia lo dice todo. Ya no está al lado de su maestro. Está en las sombras, atrapado entre el miedo y lo que le queda de lealtad.
El juicio ilegal contra Jesús empieza en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Hace frío, los guardias encienden una fogata. Pedro se sienta entre ellos, tratando de pasar desapercibido. Y ahí, empieza la prueba. Una criada lo mira y dice, «Este también estaba con él». Primera oportunidad. El corazón de Pedro se detiene, pero el miedo es más fuerte. Miente, mujer, no lo conozco. Una negación. Intenta escabullirse, pero otro lo ve y le dice a los demás, «Este estaba con Jesús de Nazaret». La presión sube. Esta vez, la negación es más fuerte, y hasta la refuerza con un juramento. «No conozco a ese hombre». 2 negaciones. Pasa como una hora de agonía para Pedro, escuchando de fondo el juicio injusto. Cree que lo peor ya pasó, pero no. Un tercer hombre se acerca, pariente de Malco, el de la oreja. La acusación es directa. ¿No te vi yo en el huerto con él? Además, tu acento te delata. Es el golpe final. Acorralado, aterrorizado, Pedro explota. Ya no es una simple mentira. El Evangelio de Marcos dice que comenzó a maldecir y a jurar. Grita con furia y desesperación por tercera vez, «No conozco a este hombre del que hablan». Y en ese preciso instante, un sonido rompe el silencio de la noche. El gallo cantó. El canto del gallo no fue un simple ruido. Para Pedro, fue un trueno que destrozó su mundo. Fue el despertador que lo sacó de golpe del trance de miedo y lo estrelló contra la realidad de su fracaso. La profecía de Jesús resonó en su cabeza, antes de que cante el gallo, «Me negarás 3 veces». 3 veces. La roca se había hecho polvo. Pero no fue el gallo lo que lo quebró por completo. Fue lo que pasó justo después. El Evangelio de Lucas nos da un detalle increíble que los otros omiten. Un momento tan poderoso que resume toda la noche en un instante. Justo en ese momento, los guardias cruzaban el patio con Jesús. Por una fracción de segundo, sus caminos se cruzaron, el del Señor atado y el del discípulo que acababa de traicionarlo. Y entonces, dice Lucas, el Señor se volvió y miró a Pedro. Pausa un momento. Olvida todo lo demás. Todo se reduce a este cruce de miradas. Pedro, con el eco del gallo en los oídos y el sabor amargo de sus maldiciones en la boca, levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de Jesús. ¿Qué esperaría ver? ¿Ira? ¿Desprecio? ¿Un te lo dije silencioso y aplastante? Si Jesús lo hubiera mirado con rabia, quizá Pedro se habría justificado o habría huido para siempre. Pero no fue esa la mirada de Jesús. No fue una mirada de ira, sino de una tristeza infinita. Una mirada que no decía «me fallaste», sino «sé cuánto te está doliendo esto». No era condena, era compasión. En los ojos de Jesús, Pedro no vio a un juez, sino al amigo que amaba y que, a pesar de la traición, lo seguía amando. Esa mirada lo desnudó, le arrancó de cuajo todo el orgullo y la confianza en sí mismo. Le mostró la verdad, era un hombre frágil, roto, incapaz de sostenerse por su propia fuerza. Y al mismo tiempo, esa mirada llevaba una promesa silenciosa de que esto no era el final. Fue esa mezcla de amor incondicional y dolor profundo lo que finalmente destrozó a Pedro. El juicio de un enemigo se puede aguantar, pero la compasión de un amigo al que has traicionado es devastadora. El efecto fue inmediato. Lucas dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No fue un llanto silencioso, fue un sollozo desgarrador, el que sale de lo más profundo del alma cuando te enfrentas a tu propia miseria. El viejo Simón Pedro, el hombre seguro de sí mismo, la roca, murió en ese patio, ahogado en un mar de lágrimas. Había tocado fondo, y desde ese lugar, solo había 2 caminos, la desesperación, como la de Judas, o empezar de nuevo. La mirada de Jesús, aunque lo rompió, también le dejó una semilla de esperanza. Los días siguientes fueron un infierno de vergüenza y dolor para Pedro. Cuando las mujeres llegaron con la noticia de la tumba vacía, Pedro y Juan corrieron hacia allá. Juan llegó primero, pero dudó en entrar. Pedro, en un último arranque de su viejo yo, entró de golpe, vio las telas de lino y el sudario doblado. El Evangelio de Juan nos dice que el otro discípulo vio y creyó, pero Pedro probablemente solo quedó más confundido. ¿Cómo iba a enfrentarse a un Señor resucitado después de lo que hizo? La incertidumbre era tan grande que Pedro tomó una decisión que lo dice todo, miró a los otros discípulos y dijo, «Voy a pescar». No era una salida de fin de semana, era una renuncia. Era Pedro diciendo, «Se acabó, no soy digno, vuelvo a ser Simón, el pescador». Pasaron toda la noche en el mar de Galilea echando las redes y no pescaron absolutamente nada. Una noche tan vacía como sus corazones.
Al amanecer, agotados, vieron a un hombre en la orilla que les gritó: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». «No», respondieron frustrados. El hombre les dio una instrucción: «Echen la red a la derecha de la barca, y encontrarán». No tenía sentido, pero obedecieron. De repente, la red se llenó con tantos peces que no podían ni subirla. En ese momento, Juan lo entendió todo y le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír eso, Pedro no esperó, se vistió y se lanzó al agua, nadando desesperadamente hacia la orilla. Ya no lo movía la autoconfianza, sino una necesidad brutal de reconciliación. Cuando llegó a la playa, encontró algo increíble. Jesús había preparado un desayuno, y había un fuego de brasas. El Evangelio de Juan usa la misma palabra griega, antraquia, para este fuego que usó para el fuego en el patio donde Pedro negó a Jesús. Jesús estaba recreando la escena de su mayor fracaso, no para humillarlo, sino para sanarlo. Comieron en silencio, y cuando terminaron, Jesús se dirigió a Pedro, llamándolo por su antiguo nombre: «Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». La pregunta fue un golpe directo. Jesús usó la palabra agapao, que significa el amor más alto, el sacrificial, y le recordó su vieja promesa: «Aunque todos te abandonen, yo no». Pedro, ya totalmente humillado, respondió usando una palabra diferente para el amor, pileo, que es más como un cariño profundo de amigo. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Era como decir: «Señor, ya no puedo presumir de un amor perfecto, solo puedo ofrecerte mi cariño roto. Tú lo sabes todo». Jesús aceptó su respuesta y le dijo: «Apacienta mis corderos». Luego, repitió la pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». De nuevo, el estándar más alto. La respuesta de Pedro fue la misma, aferrándose a su honestidad: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y Jesús le respondió: «Pastorea mis ovejas». Finalmente, Jesús hizo la pregunta por tercera vez, pero esta vez, cambió la palabra. Descendió al nivel de Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». El Evangelio dice que Pedro se entristeció, porque la tercera pregunta le recordó sus 3 negaciones. Cada pregunta de amor estaba sanando una herida de traición. Con el corazón en la mano, le dio su respuesta final: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Y por tercera vez, Jesús le dio su misión: «Apacienta mis ovejas». 3 preguntas para sanar 3 negaciones. Jesús no le echó en cara su pecado, solo le preguntó si lo amaba, y sobre esa base, no solo lo perdonó, sino que lo restauró por completo. Su mayor fracaso se convirtió en su mayor cualificación para ser un pastor. La historia de Pedro, según la tradición, termina décadas después en Roma, condenado a la crucifixión. La leyenda cuenta que pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. El hombre que negó a Jesús por miedo a una criada, terminó dando su vida por él con una humildad increíble. ¿Qué cambió? Pedro aprendió que la fuerza de Dios se muestra en nuestra debilidad. Su fracaso no fue un obstáculo, fue su preparación. Le enseñó una empatía que nunca habría conocido con su arrogancia. La historia de Pedro es nuestra historia. Todos hemos hecho promesas que no pudimos cumplir. Todos tenemos nuestros propios patios donde el miedo nos hace negar con nuestras acciones lo que creemos. Y en esos momentos, podemos sentir la mirada de Jesús, no una mirada de condena, sino de amor que nos llama a empezar de nuevo. El fracaso nunca tiene la última palabra. La gracia de Cristo sí. Él siempre está preparando un fuego de brasas en la orilla de nuestros peores momentos, no para acusarnos, sino para desayunar con nosotros, para preguntarnos una sola cosa: ¿me amas? Y cuando, desde el fondo de nuestra debilidad, solo podemos decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Él no solo nos perdona, nos da una misión. Toma los pedazos rotos de nuestros fracasos y los usa para construir algo increíble. Transforma nuestra mayor vergüenza en nuestro testimonio más poderoso. Si esta historia de restauración te ha impactado, suscríbete y comparte este video para que más gente conozca este mensaje de esperanza. Y déjanos un comentario. ¿Qué parte de la historia de Pedro te mueve más? Nos encantaría leerte. Gracias por estar aquí.